Bueno, vamos a empezar con lo que son nuestros temas que nos tocó. El primero que vamos a dar es lupus. Bueno, empezar, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica mundial que puede afectar a todos los órganos y tejidos. Por definición, tenemos que es una enfermedad multisistémica crónica autoinmune de causa desconocida que se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones clínicas y producción de autoanticuerpos. Es la enfermedad autoinmune por excelencia y por ello es conocida también como el gran imitador. Dentro de su epidemiología, pues tenemos que puede aparecer a cualquier edad, pero en la mayoría de las pacientes comienza entre los 15 y 55 años, con predominio en las mujeres, con una proporción de 9 a 1 respecto a los hombres. También hay una notable predilección por las mujeres en edad fértil. En el caso de los niños menores de 15 años, pues padecen formas más graves de la enfermedad, principalmente nefropatía, afectación neurológica y trombopenia. Los pacientes mayores de 50 a 55 años tienen mayor prevalencia de serositis, afectación pulmonar, síndrome de Sjögren, que lo vamos a ver más adelante, y artritis. La etiología hoy en día, pues, es desconocida. Si bien en todas las etnias es más frecuente en personas no caucásicas, hay que tener en cuenta que la prevalencia de Europa y Estados Unidos es mayor en personas de ascendencia africana, quienes también tienden a tener peores resultados. Sin embargo, cabe destacar que es poco frecuente en África, o sea, es muy frecuente en las mujeres de descendencia afroamericana, pero en África se da muy poco, lo que nos indica pues que hay factores que pueden ayudar a desarrollar esto. Como les puse aquí, las mujeres afroamericanas tienen aproximadamente 3 veces más probabilidad de tener lupus y sufrir una mayor mortalidad en comparación con las estadounidenses de raza blanca. Un estudio en México reportó una prevalencia del 0.06% con una incidencia de 1.8 a 7.6 casos por cada 100,000 habitantes al año, y la esperanza de vida de estos pacientes ha mejorado de una tasa de supervivencia de aproximadamente 4 años en la década de 1950 a una tasa de 15 años del 80% en la actualidad. Dentro de los factores, pues vamos a tener varios factores. Son factores genéticos, ambientales, hormonales, epigenéticos e inmunorreguladores. Estos actúan de forma secuencial o simultánea en el sistema inmunológico. En el caso de los factores ambientales, la luz ultravioleta es uno de los más importantes, ya que ésta puede alterar la estructura del DNA y aumentar su antigenicidad e inducir apoptosis de los queratinocitos, liberando gran cantidad de antígenos. La exposición exacerba la enfermedad en muchas personas. En el caso de los virus, pues hay que darle una especial atención a los retrovirus. Les había mencionado la vez pasada que dentro de estos está el de Epstein-Barr, ya que pueden contribuir también al proceso inmunológico. Los factores ambientales entonces pueden desencadenar la enfermedad en individuos susceptibles genéticamente. Dentro de los factores hormonales, pues estos hay una mayor prevalencia, como vimos, en mujeres e individuos con síndrome de Klinefelter. Hay una menor frecuencia antes de la menarquia o después de la menopausia. También hay agudizaciones durante el puerperio y se asocia al uso de anticonceptivos orales. Como dije, pues hay una mayor prevalencia en mujeres, pero en parte es porque el lupus se relaciona de igual manera con el cromosoma X independientemente de los efectos hormonales, pero también es posible que haya un papel protector de las hormonas masculinas. En el caso del embarazo, este puede agravar el lupus, aunque no está claro si los niveles crecientes de estradiol o progesterona influyen.
ya que los niveles de estas hormonas son más bajos durante el segundo y tercer trimestre en comparación con mujeres embarazadas sanas. Ahora, en los factores epigenéticos, hay fármacos que inhiben la metilación del DNA, induciendo la formación de autoanticuerpos, como puede ser la hidralazina, la procainamina, metildopa. Estos pues causan una variante de lupus llamada lupus inducida por medicamento. Los pacientes con lupus inducido por fármacos suelen presentar manifestaciones cutáneas y articulares. Dentro de los factores genéticos, pues confieren predisposición al desarrollo de esta enfermedad y para fines académicos, pues quédense con que hay una asociación con genes de HLA de clase 2. Sin embargo, pues hay más genes candidatos con los losis que afectan a esta enfermedad, que es esto de acá. Aunque existen casos raros donde el lupus puede estar asociado con la deficiencia de un solo gen, por ejemplo, en los componentes del complemento, como puede ser C1, que llevan al paciente a una menor eliminación de células B autorreactivas, o en el caso de C1, que llevan a una eliminación deficiente del material necrótico, es decir, de desecho. La enfermedad resulta más comúnmente del efecto combinante de varios en un gran número de genes, es decir, puede estar asociado a la deficiencia de un solo gen, pero es más común ver la combinación de falla de varios genes. En la tabla, pues, muestran las ubicaciones aproximadas en los cromosomas de los genes asociados con el lupus. En esta otra, bueno, esta es la misma que esta, solo que esta está en español. En el caso de esta tabla, pues aquí divide a los genes en 6 categorías, según la función principal conocida del gen. Cada categoría está representada por un color diferente. Mm, pues bueno, lo que tienen que ver solamente es la afectación que hay por estos factores genéticos. Por ejemplo, podemos ver que hay afectación de la función de las células dendríticas y señalización de interferón, del procesamiento de complejos inmunes e inmunidad innata, de la función y señalización de las células T, del ciclo celular, apoptosis y metabolismo celular, de la función y señalización de las células B y de la regulación transcripcional. Ahora, viendo de este otro lado, pues les puse una tabla con los autoanticuerpos patógenos y su porcentaje de predominio, así como su principal afectación clínica. En el caso, por ejemplo, de los autoanticuerpos anti-ADA bicatenario, pues son altamente específicos para el lupus, pero están en menos del 5% de las personas sanas o pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Es por eso que esto los hace pues altamente específicos. Eh, los autoanticuerpos anti-ADN bicatenario pues se unen a los nucleosomas que han ingresado al torrente sanguíneo. A su vez, estos complejos anticuerpos nucleosomas se asientan en lo que es la membrana basal glomerular renal y estos inmunocomplejos activan el complemento que inicia una glomerulonefritis. En el caso de los anticuerpos anti-RO y anti-LA o ambos durante el embarazo, pues confieren un riesgo del 1 al 2% del bloqueo cardíaco fetal. Esto porque los antígenos RO están expuestos en la superficie de los miocitos cardíacos fetales, pero no en los maternos. Cuando el corazón sufre remodelación por apoptosis y los anticuerpos anti-RO maternos que atraviesan la placenta interactúan con estos antígenos, pues los autoanticuerpos maternos dañan a los tejidos conductores del corazón fetal. En el caso de los anticuerpos contra el receptor de N-metil D aspartato pueden ser importantes en el sistema nervioso central, ya que estos causan deterioro cognitivo y daño en el hipocampo. Los anticuerpos anti-alfa-actina no son específicos de lupus, pero están presentes en el suero y sirven como un marcador de afectación renal. En el caso otra vez de los anticuerpos RO y de los antinucleosomas, estos pueden desempeñar un papel en el lupus cutáneo. La fuente de los nucleosomas de estos son los restos celulares liberados como resultado de la apoptosis.
adelante, pues les puse el ejemplo de este. ¿Qué es esto? A esto me refiero con lo de la apoptosis, que ahorita lo voy a ir explicando. Entonces, dentro de la fisiopatología, se pueden identificar los linfocitos B, los linfocitos T, las células dendríticas, los neutrófilos, estos pues como las células involucradas en la patogenia. Hay que tener en cuenta pues que esta involucra múltiples componentes celulares de los sistemas innato e inmunológico, presencia de autoanticuerpos, que son los que les mencioné, e inmunocomplejos, participación del sistema del complemento, desregulación de varias citocinas, incluidas los interferones de tipo 1 y alteración de aclaramiento de ácidos nucleicos después de la muerte celular. Entonces, la producción de autoanticuerpos es un rasgo característico. Sin embargo, no se sabe muy bien su origen de estos, ya que estos pueden ser una pieza clave en la patogenia, pueden ser una consecuencia del daño tisular o tal vez puedan ser una huella de un agente etiológico aún desconocido. Pues esto puede provocar lesión tisular por depósito de inmunocomplejos y una reacción inflamatoria secundaria por interferir directamente con la función celular. Sin embargo, no todos los anticuerpos son patogénicos. Los que tienen capacidad para producir lesión tisular son los de tipo IgG y con alta afinidad por el DNA bicatenario, siendo este proceso además dependiente de la interacción entre lo que son las células B y las células T. En el caso de lo que les había dicho de la radiación UV, déjenme acerco esto, que tengo que borrar para ponerlo. En el caso de la radiación UV, pues esta puede inducir la apoptosis en las células y alterar el DNA de tal modo que se haga inmunógeno. Además, puede modular la respuesta inmunitaria, por ejemplo, al estimular a los queratinocitos a que produzcan interleucina 1, lo que promueve aún más la inflamación. En la imagen podemos ver los diferentes componentes del desarrollo de ampollas superficiales, tanto grandes como pequeñas. Y estas ampollas pues liberan autoantígenos. Aquí en este pequeño esquema que les puse, realmente sintetiza todo lo que es la fisiopatología. Y tenemos aquí, creo que puedo poner láser con esto, ¿verdad? ¿Ven el láser? Sí. Ok. Entonces, en este pequeño esquema, pues tenemos, por ejemplo, acá la radiación UV. La radiación UV y otros estímulos ambientales van a provocar la apoptosis de las células. Después, una eliminación inadecuada de los núcleos de estas células, entre otros desencadenantes externos, da lugar a una gran carga de antígenos nucleares persistentes. También hay anomalías subyacentes en los linfocitos B y en los T. Estos son responsables de una tolerancia defectuosa, debido a lo cual los linfocitos autorreactivos sobreviven y permanecen funcionales. Estos linfocitos son estimulados por antígenos nucleares propios y se producen anticuerpos contra los antígenos. Después, baja. Después, los complejos de los antígenos, los complejos de los antígenos y anticuerpos se unen al receptor FC de los linfocitos B y de las células dendríticas, y estos pueden interiorizarse. Los antígenos que normalmente están enterrados dentro de las células quedan expuestos a la superficie de estas ampollas. Los componentes de los ácidos nucleicos se unen a los TLR y estimulan a los linfocitos B para que produzcan más autoanticuerpos. Los estímulos de TLR también activan a las células dendríticas para que produzcan interferones y otras citocinas que aumentan aún más la respuesta inmunitaria y van a producir más apoptosis. El resultado de todo esto, pues, es una liberación neta de antígeno y activación inmunitaria que va a dar lugar a la producción de autoanticuerpos, pues, de alta afinidad.
Es decir, hay una producción elevada y persistente de anticuerpos IgG antinucleares. Eso es como que muy a grosso modo. Sin embargo, en imágenes tiene más lo que es el tratamiento. Y digo tratamiento porque el tratamiento va enfocado dentro de esto. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿cómo quito esto? Ya. Aquí, por ejemplo, podemos ver una célula presentadora de antígeno que se une al antígeno en un complejo con una molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Lo voy a marcar. No me marca. No me quiere marcar, pero bueno, con la flechita. Este complejo interactúa con el receptor de las células T, los TCR, y el efecto sobre la célula T depende de la interacción entre otras moléculas en la superficie de las dos moléculas. Se muestran pues dos interacciones alternativas en este caso. Aquí tenemos lo que es B7 con CD28, que es estimulante, y B7 con proteína asociada a linfocitos T citotóxicos. Si la señal positiva, si domina la señal positiva causada por la interacción de CD28 con la célula T, pues se activa, lo que lleva a la liberación de citocinas y la ayuda de células B más inflamación. Si domina la señal negativa causada por la interacción de CTLA4 y B7, se suprime la activación, es decir, esta es inhibitoria. Y como dirían por ahí, pues esto como que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque les estoy diciendo que esto es parte del tratamiento. Si domina, bueno, en la siguiente figura, pues se muestra una célula B con una célula T interactuando y estimulándose entre sí. En resumen, lo que vemos aquí es que las citocinas de las células T afectan a las células B, estimulando la división celular, cambiando la producción de autoanticuerpos de IgM a IgG. La célula B actúa como una célula presentadora de antígeno, obteniéndose la coestimulación mediante la interacción entre lo que es CD40 y el ligando CD40. Esta interacción estimula a lo que es la célula T para que produzcan una serie de citocinas, algunas de las cuales actúan sobre la célula B para promover la formación de anticuerpos. Por lo tanto, la ayuda de las células T hace posible la producción de autoanticuerpos IgG de alta afinidad. Los agentes que bloquean la coestimulación entonces pueden inhibir cualquier respuesta inmunitaria que dependerá de la ayuda de las células T. Es decir, se necesita bloquear lo que es CD40 y CD28 con B7, haciendo los tratamientos potencialmente grandes para el lupus. Uno de ellos es el caso de la azatioprina, que inhibe la coestimulación por CD28 en las células T, que pues es un fármaco que va más adelante. Satura esto. Es que saturo. Ay, no sé. Sí, saturo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Lo Bastián. Es que saturó mi computadora, no sé qué onda. ¿Y si sales de la pantalla completa y luego la vuelves a poner? Es que se pegó, literalmente. Entonces, que dejes de compartir pantalla para que lo compartamos. Ah, es que se pegó. Es a lo Hay que me un refiero. chicle. Creo que ya se salió. ¿Ya vieron la siguiente diapositiva? La quitas. A mí no me aparece. Bueno, por eso No, ya lo quito, pero ya lo vamos a compartir. Si quiere, comparte, por favor.
Bueno, en la siguiente imagen pues ya viene lo que es la parte de los neutrófilos. Aquí pues hay que tener nada más dos conceptos, lo que es la netosis y las trampas extracelulares del neutrófilo, pues que se las dejo aquí para que las chequen luego, sí, o me vayan siguiendo. En el caso de... Creo que no trae puntero, no me aparece el láser aquí. Puedes ponerle en donde dice ver opciones, anotar y ahí ya te puedes usar el Sí, lápiz o lo que sí. sea para señalar. Sí, yo creo que voy a usar el lápiz porque no me aparece el láser. Bueno, en el caso de los neutrófilos, pues en primera instancia hay una liberación de lo que son las trampas extracelulares de neutrófilo llamadas NET por los neutrófilos y la activación de las células dendríticas plasmocitoides. Estos dirigen la producción crónico de interferón alfa. Después tenemos que los interferones, estos que tenemos aquí, que me está estorbando esta cosita, estos que tenemos acá, preparan a los neutrófilos para la netosis con la translocación del péptido antimicrobiano LL37 humano a la superficie. La netosis comienza entonces por la unión de la superficie de este LL37 por los autoanticuerpos anti-LL37. Después, los NET liberados por los neutrófilos son captados por las células dendríticas plasmacitoides como un complejo inmune LL37 ADN asociado a NET, junto con autoanticuerpos anti-LL37 o anti-ADN, o anti-ADN, que son los autoanticuerpos que les había mencionado más anteriormente. Después, el auto-ADN asociado a NET se acopla al receptor tipo TOL9 en los endosomas, lo que conduce a la liberación de interferón al cebado adicional de neutrófilos. Además, los péptidos antimicrobianos derivados de neutrófilos como LL37 se utilizan como autoantígenos de células B en combinación con ADN. Como resultado, pues la creación abundante de NET también provoca la activación de células B autorreactivas a través de la capacidad de los NET para activar receptores de células B y TLR9 en las células beta. B. Esto pues lleva a la liberación de autoanticuerpos anti-L37 y anti-ADN. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Listo. Entonces, lo que les decía, pues prácticamente esto es todo lo de las otras imágenes. Si los autoanticuerpos son los agentes inmediatos del daño tisular en pacientes con lupus, entonces los tratamientos dirigidos a reducir los autoanticuerpos pueden llegar a ser efectivos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de en el caso de que es el estimulador de linfocitos B. Este favorece la proliferación y supervivencia de los linfocitos B. Los niveles circulantes del estimulador pues son elevados, incluidos en lo que es la artritis reumatoides, el síndrome de Sjögren que viene adelante y el lupus. En el caso pues de los niveles séricos de interferón alfa pues también están elevados. Sin embargo, los fármacos antiinterferón alfa aún no tienen suficiente evidencia para su recomendación. Esto se los menciono porque en algunos artículos artículos viejitos, pues me mencionaban que iban a hacer terapias pues muy buenas. Sin embargo, en artículos recientes me marcan que aún no hay estudios suficientes para su utilización. En el caso de rituximab, pues sabemos que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de CD20, entonces actuaría en esta parte de acá. El CD20, pues recordemos que está presente en linfocitos pre-B y B maduros, pero no en las células plasmáticas. Entonces, esto nos va a producir una depresión de linfocitos B durante un periodo de 6 o más meses. En el caso, pues, del ABT-MOVS, sódico pues está diseñado para agotar a los linfocitos B que producen anticuerpos anti-ADN bicatenario, pero no pueden unirse a lo que son las células T colaboradoras. Por lo tanto, las células B pues van a producir una apoptosis en lugar de una proliferación. También puede actuar formando complejos con
con anticuerpos anti-ADN bicatenarios que luego se van a eliminar en lo que es la circulación. Y el más importante de todos, no sé si le puedes regresar unas, creo que son como 4 atrás, yo te digo. Esa, no, la de adelante. No, más adelante. Más. Ahí, en esa. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. En esta, pues, modula la respuesta inmune mediante la inhibición del receptor de células B, y también la señalización de lo que es el TLR. Esto aumenta el pH lisosómico, interfiriendo con la unión del antígeno mayor de histocompatibilidad, y también ejerce un efecto anti-interferón tipo 1. Se puede decir que la hidroxicloroquina es la piedra angular de la terapia médica en el lupus. O sea, esto va de cajón prácticamente, la hidroxicloroquina. Debe utilizarse en todos los pacientes a menos que exista una contraindicación clara, ya que este es el único medicamento que ha demostrado aumentar la supervivencia de los pacientes con lupus. Esto pues viene más adelante, pero se los menciono porque actúa en esta parte. Ya, siguiente, si eres Vanessa, sí. Ahí. Entonces, las diversas presentaciones de lupus van desde una erupción cutánea y artritis, pasando por anemia y trombocitopenia, hasta serositis, nefritis, convulsiones y lo que es psicosis. El lupus debe formar parte del diagnóstico diferencial en prácticamente cualquier paciente que presente uno de estos problemas clínicos, especialmente en mujeres entre 15 y 50 años. Siguiente, vale, por favor. Entonces, entre los síntomas constitucionales, pues tenemos lo que es la astenia, la pérdida de peso y la anorexia. Estos sugieren actividad de la enfermedad, aunque no están incluidos en ninguno de los índices de actividad. También tenemos lo que es fiebre. Sin embargo, en esta debe descartarse la sospecha de infección, puesto que la enfermedad y los tratamientos empleados aumentan el riesgo de esta última. Siguiente. Tenemos un cribado de infecciones latentes, ya que los pacientes con lupus tienen un alto riesgo de infecciones y estas constituyen una causa importante de morbimortalidad, por lo que hay una serie de recomendaciones de cribado de infecciones latentes previa al inicio de tratamientos inmunosupresores, así como recomendaciones vacunales. Los pacientes con lupus no tienen tienen una mayor incidencia por lo que es VIH, hepatitis B o C. Sin embargo, debido a los riesgos de reactivación de las infecciones latentes después del uso de glucocorticoides y terapias inmunosupresoras, pues se recomienda una evaluación del estado serológico antes de administrar estos medicamentos y pues valorar el tratamiento profiláctico coadyuvante en caso de que sea necesario. En cuanto al cribado por tuberculosis, se recomienda realizar cuantiferón o la prueba de Mantoux. Ante una primera prueba negativa en el caso de la prueba de Mantoux, pues se debe repetir una segunda prueba 7 a 10 días después para inducir memoria inmunológica, lo que es conocido como el efecto Buster, ya que los falsos negativos son más frecuentes en ancianos y pacientes inmunosuprimidos. Y también siempre se debe solicitar una radiografía de tórax para descartar tuberculosis activa antes de iniciar el tratamiento profiláctico. Siguiente, ¿vale? Aquí pues no me metí mucho, pues porque no es, esto ya va para la siguiente clínica, pero dentro de las manifestaciones cutáneas las tengo que meter porque forman parte de los criterios de la clasificación de la enfermedad. Las lesiones cutáneas aparecen en el 80% de los pacientes con lupus. Tenemos lo que es el lupus cutáneo agudo. En esta forma, el edema y el eritema se localizan en el área malar. No sé si ven el lapicito, no, ¿verdad? Bueno, se localizan en el área malar, respetando los surcos nasolabiales, y esto es conocido como exantema en vespertilio, que es un tipo de murciélago, o conocido también como alas de mariposa. Pásale, dale un clic, ¿vale? Por favor. Suele ser agudo, doloroso o pruriginoso.
es precipitado por la exposición solar y se distribuye por las regiones fotoexpuestas y no deja cicatriz. En el caso del lupus eritematoso subagudo, pues aparece aproximadamente en el 10% de los pacientes y este puede presentarse como una forma anular, eh, ujú, una forma anular, redondeada, de borde activo y centro claro, con tendencia al crecimiento periférico y curación central. Este pues presenta con frecuencia lesiones en mucosas como placas blanquecinas o ulceraciones, alopecia, telangiectasias y también el fenómeno de right now y lívidos reticulares. Dale siguiente para que vean lo que es ese. Este es el fenómeno reticulares. Ahora, en el lupus eritematoso crónico, pues este se va a subdividir en tres, lo que son discoides, hipertrófico y paniculitis lúpica. Dentro de estos, pues el que es más frecuente es el tipo lesión discoide. Este, pues, las manifestaciones inespecíficas, pues destaca lo que es la fotosensibilidad, generalmente asociada a la presencia de anticuerpos anti-RO, y pues entre otras manifestaciones tenemos lo que son aftas bucales, nódulos subcutáneos y la alopecia no cicatrizal. Siguiente. Así. En las manifestaciones osteomusculares, pues esto es lo que nos interesa. Bueno, nos interesa todo, pero lo que nos interesa más. En el 90% de los pacientes con lupus presentan afectación del aparato locomotor en el transcurso de la enfermedad. En general, el patrón de afectación articular consiste en artralgias más o menos persistentes con artritis intermitente superpuesta. En las artralgias, pues pueden ser la única manifestación articular, puede ser la única, y cursar con rigidez matutina. En el caso de las artritis, pues suele ser migratoria y episódica, aunque en ocasiones llega a comportarse como una artritis reumatoide. Esta suele afectar a grandes y pequeñas articulaciones. Y como vemos también en otros artículos me maneja lo mismo, que la artralgia y la sinovitis verdadera son muy frecuentes en el lupus eritematoso y ocurren en casi el 90%. Este suele presentarse como una poliartritis simétrica que afecta las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal y de la rodilla. Después tenemos otra afectación. Esta es una afectación periarticular que incluye los tendones y la cápsula articular. Esta puede conducir a deformidades reducibles conocidas como artropatía de Jacob y ocurre en el 10 al 35% de los pacientes. Eh, Este pues consiste en una afectación articular muy deformante con desviación cubital de las metacarpofalángicas, como lo podemos observar acá. Y también hay una hiperextensión de lo que son ¿cómo se llaman estas? Las interfalángicas proximales, a lo que se le llama también como dedos en cuello de cisne y pulgar en Z. Aquí como pueden ver, pues está el pulgar como en forma de Z. Este tiene poco dolor y escasa repercusión funcional. Dale en siguiente, ¿vale? Otro. Eso. Ok, gracias. Estos, pues, la desviación cubital con subluxación de la articulación metacarpofalángica proximal suele ser el primer signo, mientras que las deformidades en cuello de cisne, flor en ojal y el pulgar en Z pueden ocurrir en etapas posteriores. Otra afectación que podemos ver, pues son las roturas tendinosas y afectan por orden de frecuencia a lo que son los tendones reptilianos, el aquilio y los extensores de la mano. Ay, dale siguiente, Vane, por favor. También puede haber lo que es una laxitud ligamentosa, puede haber nódulos subcutáneos que pueden aparecer en la evolución y son indistinguibles, tanto macro y microscópicamente de los reumatoides. Eh, Algunos pacientes hay que tener aquí claro que refieren síntomas de fibromialgia. Sin embargo, cabe destacar
que la fibromialgia y la depresión son comunes en estos pacientes y se asocian con dolor musculoesquelético. Estos no se relacionan con la actividad de la enfermedad y no deben malinterpretarse como tales. Otra afectación que es importante es la necrosis ósea séptica. Aséptica porque también hay una que es séptica, que es mediada por bacterias. Esta pues es relativamente frecuente y en particular se localiza en lo que es la cabeza femoral, en bilateral en el 90% de los casos, o también puede ser humeral o los cóndilos femorales, pero puede presentarse en cualquier hueso, pero es más común en la cabeza femoral. Esto pues es una mortificación debido a la interrupción del flujo sanguíneo, como vemos aquí. Esto produce dolor, flacidez y destrucción del hueso, así como la pérdida de la función de la cadera. En la imagen pues podemos ver lo que es una cabeza femoral con una incisión frontal. Aquí pues podemos ver la necrosis ósea séptica isquémica, es muy extensa y ocupa alrededor de 3/4 partes del área de la incisión. Es toda esta área marrón, toda esta es la necrosis. Esto pues se caracteriza, como les dije, por un color intrínseco amarillento con un borde irregular y nítido en el tejido óseo aumbital, que va a ser este que está como de color rojizo pardo. En la superficie, en la parte derecha, aquí en la zona superior, dejen borro porque lo acabo de tapar. Aquí pues podemos ver una fractura intraósea secundaria pues causada por esta misma necrosis, que es esta de acá. Ahora, dale en siguiente, vale, por. Dentro de otras manifestaciones, pues que no vamos a tocar, pues están las manifestaciones renales. Sin embargo, es lo que más se ha estudiado y pues también la esperanza de vida está basada en esta. Entre un 30 y 50% de los pacientes pues desarrollan afectación renal y supone una de las primeras manifestaciones en el 10% de los casos. Al inicio pues la enfermedad, el riñón puede afectarse de forma muy leve y pasar inadvertido y se sospecha de enfermedad renal cuando hay proteinuria. Eh, Aquí les dejo prácticamente lo que es una tabla para esto, lo que es la nefritis lúpica. No la vamos a tocar, así que dale en la siguiente, vale, por favor. Dale en la siguiente. También hay una afectación hematológica. En este caso, pues hay que tener en cuenta que la leucocitosis puede aparecer asociada al tratamiento con glucocorticoides o a la presencia de infección. Entonces, dentro de las manifestaciones hematológicas, pues se las dejo de igual manera aquí. Puede haber leucopenia asociada con linfopenia, puede haber anemia, anemia hemolítica, trombopenia y adenopatías. Estas se van a presentar en un 40%. Dale la siguiente, vale, por favor. Dentro de lo pulmonar, pues la manifestación más frecuente es la pleuritis. Esta se presenta de un 45 al 60% de los pacientes y puede ocurrir con o sin derrame pleural. De igual manera, pues aquí les dejo una tabla con lo que son las características de la pleuritis lúpica. Aquí al lado, pues podemos ver una radiografía de un pulmón encogido, que es otra manifestación que se presenta aquí. Dale en la siguiente, ¿vale? Por favor. Dentro de las manifestaciones cardíacas, pues las más importantes son la pericarditis. Estas se presentan de un 25 al 40% y pues también la enfermedad coronaria y el infarto agudo del miocardio son frecuentes. En las digestivas, pues realmente son raras y se atribuyen a lo que es el tratamiento. Dale la siguiente, van, por favor. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas aparecen en el 17 al 75% de los pacientes y suelen acontecer en el curso del primer año de la enfermedad o como primer síntoma. Pueden estar mediadas inmunológicamente o ser secundarias a la afectación de otros órganos o al tratamiento. De igual manera, pues les dejo aquí las principales afectaciones que hay acá. Dale el siguiente. Ahora, ya para lo que son las pruebas serológicas tenemos los anticuerpos antinucleares. Estos tienen una sensibilidad del 90% y su negatividad prácticamente descarta el diagnóstico de lupus. Tenemos que es la prueba de cribado más representativa para esta enfermedad
Una persona con títulos menores de 1,80 tiene menos del 3 al 5% de probabilidad de tener lupus. Sin embargo, una persona con síntomas sugerentes, con un resultado negativo de estos anticuerpos, pues no excluye el diagnóstico. También tenemos anticuerpos frente a extractos de antígenos nucleares que se encuentran en el 70% de los pacientes y tienen un 95% de especificidad. Dale a la siguiente, por favor. Dentro de los criterios, bueno, aunque muchos órganos y tejidos pueden verse afectados por el lupus, el patrón de manifestaciones clínicas y fenómenos autoinmunes es heterogéneo entre pacientes e incluso cambia con el tiempo en pacientes individuales. Por esta razón, el diagnóstico a menudo es difícil o se demora y se basa en una gran experiencia clínica para combinar los hallazgos clínicos e inmunológicos. Es por eso que les tuve que meter todo eso, porque esto va dentro de los criterios. Los criterios de clasificación del lupus eritematoso pues se establecieron en 1982 y se revisaron en 1997. Tienen una especificidad y sensibilidad del 96% y se necesitan al menos 4 de estos criterios para poder hacer el diagnóstico. Estos criterios fueron validados para pacientes con enfermedad de larga evolución, lo que excluye iniciales o con enfermedad limitada. Por lo tanto, años después, el grupo de colaboradores clínicos internacionales de lupus eritematoso sistémico en el 2012 hicieron una revisión proponiendo nuevos criterios de clasificación. Estos pues tienen una mejor sensibilidad y una especificidad similar y aquí exige la presencia de 4 criterios, debiendo ser al menos uno de ellos de tipo inmunológico, que son estos de acá, o presentar una nefritis lúpica por biopsia con anticuerpos antinucleares positivos. Dale la siguiente, Dani, por favor. Dentro de las medidas generales, pues tenemos el abandono del tabaco, ya que una mayor intensidad y duración del tabaquismo se asocia a una mayor afectación cutánea, mayor riesgo de rash discoide y de lesiones cicatriciales. También se recomienda lo que es el ejercicio de tipo aeróbico, ya que mejora la capacidad funcional y reduce la astenia. También una dieta baja en grasas saturadas y ricas en ácidos grasos de omega 3, ya que mejoran la función endotelial y protegen de la formación de la placa de ateroma. También se recomienda una fotoprotección de alto índice. La siguiente, por favor. También necesitan lo que es el apoyo psicoeducativo, vacunas, especialmente como es contra gripe estacional, hepatitis B, neumococo y según los factores de riesgo contra el VPH. En el caso de los anticonceptivos, si son necesarios, pues se utilizarán aquellos que contengan solo progestágenos, evitando aquellos que contengan estrógenos, ya que conllevan riesgos como exacerbaciones de la enfermedad y trombosis. Siéntame, por favor. Los antipalúdicos, estos pues son los que les había mencionado desde atrás, la hidroxicloroquina. Todos los pacientes, excepto con contraindicación, pues reciben fármacos. Son los fármacos más utilizados y son lo que es la hidroxicloroquina, la cloroquina y la quinacrina. La hidroxicloroquina es un antipalúdico de elección por el mejor perfil de tolerancia y menor toxicidad retiniana en miligramos con reducción posterior de la dosis una vez que haya control de los sistemas. En la cloroquina es de 50 a 500 miligramos al día, es más potente pero tiene mayor toxicidad ocular. En el caso de la quinacrina pues es de 50 a 100 miligramos día y se utiliza en casos muy aislados y la verdad creo que este no está en México, pero el que importa es la hidroxicloroquina, este es el que les mencioné, que es la piedra angular del tratamiento. Dale la siguiente, por favor. Este,
pues reduce los brotes de lupus, previene el daño orgánico, incluidos los episodios cardiovasculares, la triple respuesta en la nefritis lúpica, previene las convulsiones y reduce el riesgo de desarrollar lupus neuropsiquiátrico. También mejora las manifestaciones cutáneas y la artritis. Reduce la resistencia a la insulina y el riesgo de trombosis y tiene un efecto favorable sobre lo que es la densidad ósea. Dale en la siguiente, por favor. Dentro del manejo de las manifestaciones articulares, los antipalúdicos y metotrexato son los fármacos de elección para las manifestaciones articulares. Aquí les puse un algoritmo donde nos maneja este tratamiento. En el caso de artralgias inflamatorias, artritis intermitente o artritis menores a 6 semanas, vamos a usar hidroxicloroquina, pudiendo asociar corticoides sistémicos en dosis bajas o pulsos de 125 a 250 miligramos de metilprednisolona intravenosa, con un mantenimiento después de hidroxicloroquina y corticoides en dosis bajas. Esto pues va a ser menor a, o puede ser igual a 5 miligramos día de prednisona o equivalente. En el otro lado, es que se me tapa acá. En el otro lado, pues tenemos que si hay síntomas mayores a 6 semanas, necesidades de 5 miligramos al día de prednisona o equivalente o presencia de erosiones, deformidades. El metrotexato se va a dar en dosis plenas y subcutánea tras 3 meses persistentes en actividad. También se va a añadir o cambiar otro fármaco modificador de la enfermedad, como es leflunomida, azatroprina, microfenolato. En el caso de que no responda en 3 meses. Y pues ya lo último es añadir un anticuerpo en caso de que no responda. Pero pues prácticamente el tratamiento para las manifestaciones articulares es ese. Sí, pásale, Van, por favor. Hay nuevas terapias, sin embargo, no, la otra, esa. Hay nuevas terapias, sin embargo, su impacto es menor comparado con otras enfermedades reumatológicas como son la artritis reumatoide y sus indicaciones no están tan claramente establecidas. Aunque hay muchas moléculas en desarrollo, solamente que le subrayé en amarillo. Dejen pongo de nuevo esta cosa. Oh, bueno, ya, así. Que le subrayé en amarillo, el belimumab, es el único que está aprobado. Pues es un anticuerpo monoclonal humano de tipo IgG1 dirigido contra el factor activador de linfocitos B, que eran los que estaban más atrás. Se recomienda su utilización en pacientes con lupus activo o con manifestaciones no graves. En este caso, pues incluye las articulares, las mucocutáneas y la trombopenia. Esto en el caso de que el paciente tenga autoanticuerpos positivos y que la actividad de la enfermedad siga a pesar del tratamiento estándar. Los demás, pues realmente no hay estudios suficientes como para poder decir que se pueden usar, pero pues se llegan a usar en caso de la falla de la terapia estándar o del tratamiento con el belimumab o rituximab. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones, pues tenemos de las más importantes que pude rescatar ahí es la osteoporosis, ya que la mayoría son renales, pero lo que nos interesa es la osteoporosis. Pues, el propio lupus, pues, supone un factor de riesgo independiente para la baja densidad mineral ósea. Además, hay otros factores de riesgo adicionales que contribuyen al desarrollo de osteoporosis, como son el tratamiento con glucocorticoides, el estado premenopáusico, el índice de masa corporal bajo, el uso de algunos fármacos como anticoagulantes o anticonvulsivos, la alta prevalencia de déficit de vitamina D, entre otros. Entonces, aquí se recomienda el cribado de osteoporosis con los mismos criterios utilizados para la población general, pero teniendo en cuenta los factores de riesgo adicionales que pueden presentar los pacientes con lupus. Para el caso concreto de la prevalencia de la osteoporosis esteroidea, pues se recomienda en la medida de lo posible evitar dosis mantenidas de prednisona o equivalentes mayores a 5 miligramos día.
recurriendo al uso de inmunosupresores como fármacos ahorradores de esteroides en caso necesario. Dale la siguiente, por favor. Estos pacientes pues también se les recomienda realizar densitometrías periódicas para evaluar la pérdida de densidad mineral ósea, así como utilizar suplementos de calcio de 1200 a 1500 miligramos al día y de vitamina D de 800 a 1000 unidades internacionales al día. En el caso de recibir de forma mantenida 7.5 miligramos o más de prednisona, que era lo que anteriormente les estaba diciendo que hay que tratar de evitar esto durante 3 meses o más, de presentar antecedentes de fractura por fragilidad o pérdida de más del 4% de densidad mineral ósea, se recomienda iniciar un tratamiento antirresortivo, siendo de primera elección los bisfonatos. Siguiente, vale. Y es todo. Creo que van a pasar ahora con síndrome de Sjögren. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de Sjögren o de Sjögren, también se conoce. La siguiente, Vane, por favor. Gracias. Tenemos dos definiciones. La primera es que es una enfermedad autoinmune sistémica de evolución crónica que consiste en una infiltración linfócita de las glándulas extraordinarias. Y la segunda definición es que es... Julie, tu audio. Creo que ya se fue mucho. Sí, no te escucho nada. Yuli, no te escuchas, amigo. No, suena todo Eso. forzado. A ver, un segundo. Se escucha muy mal. ¿Y si alguien le llama? Le hagan como la vez pasada. Lista. Ya se escuchó bien. No se escucha ya nadie hablando. Sí, pero es que pidió que cambiaran la diapo. Por favorcito. No. Ay, muy bajito. En cuanto a la epidemiología, tenemos que pues la incidencia anual se estima más o menos de 4 casos por cada 100,000 habitantes y esta incidencia puede aumentar con hasta 20 casos por cada 100,000. Estaríamos hablando de una población de mayor de 65 años para 20 casos. Y este síndrome afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, como ya decíamos, la edad es de 65 años. Y se hizo un estudio en 2010 donde los pacientes con este síndrome, más del 90% fueron mujeres y esta relación fue de 13 mujeres por cada hombre. Y la edad promedio ya se las había dicho. Entonces, la siguiente, Vane, por favor. Ok. Como etiopatogenia realmente se desconoce con exactitud las causas que desencadenan esta enfermedad, pero hay diversos factores que influyen para esta patología. El primero son los factores genéticos, como el HLA y polimorfismos de distintos genes. Entre ellos vamos a encontrar el gen del factor 5 regulador de interferón, o también del gen del STAT4. Estos dos, el factor regulador y el STAT4, son mediadores de la acción del interferón alfa. El siguiente factor que se ve involucrado son los factores ambientales. Principalmente vamos a tener infecciones virales. Dentro de los más destacados van a estar el herpes virus, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, retrovirus, principalmente VIH, flavivirus y parvovirus. Estos virus lo que tienen en común es que tienen un tropismo hacia las glándulas exocrinas, entonces
Esto va a provocar que tengan una capacidad de infectar diversas líneas celulares, ya sea tanto epiteliales como linfoides, y pues nos van a presentar mecanismos que van a estar dirigiéndose constantemente hacia el sistema inmunitario. Entonces esto va a provocar que haya una cronicidad de la infección viral. Y el siguiente factor que vamos a tener son los factores hormonales. Para estos factores hay datos que pues, nos indican que cuando hay un nivel elevado de estrógenos, pues, estos pueden participar para que exista el inicio de la enfermedad, ya sea tanto en hombres como en mujeres. No va a haber una diferenciación en cuanto a esa cuestión hormonal para los sexos. La siguiente, Vane, por favor. Ok, para la fisiopatología, como les mencionaba, realmente no está muy claro el mecanismo, pero se piensa que la estimulación del epitelio glandular por factores ya sea exógenos o endógenos nos van a llevar a que haya una activación anormal de la apoptosis y con ello pues nos va a llevar a la exposición de autoantígenos, como estos autoantígenos que les puse, que es el ROSSA y el LASSB, que el primero que les mencioné es un antígeno que es un antígeno A que está relacionado con este síndrome, con el síndrome de Sjögren. Y el segundo es pues una inmunoglobulina que es contra la proteína de la 45KD. Posteriormente, bueno, toda esta situación nos va a explicar la producción de linfocitos T y B, que van a ser inductores y van a perpetuar la respuesta inmunitaria. Esto va a estar mediado pues también por los autoantígenos que ya les había mencionado, y la destrucción tisular va a ser... ¿Me hablaron? No. Ah, ok. Y como resultado final vamos a tener la destrucción tisular. La siguiente, Vane, por favor. Para las manifestaciones clínicas, los vamos a dividir en dos, en manifestaciones glandulares y manifestaciones extraglandulares. La principal característica de este síndrome es que vamos a tener síntomas de hiposecreción glandular de boca, de nariz y de la piel. En cuanto a manifestaciones glandulares, que es la primera que tenemos, la principal característica que va a tener es serostomía, que es la afección de las glándulas salivales. Va a haber una sequedad intensa de la boca, de la lengua, y esto va a provocar que haya una incapacidad tanto para hablar como para deglutir. Y se va a ver afectada también la función antimicrobiana de la saliva. Esto va a provocar que nosotros tengamos una predisposición a tener una mayor infecciones en la boca. Puede haber un aumento de caries o acumulación bacteriana, y va a ocasionar obviamente enfermedades periodontales. A medida que la enfermedad vaya progresando, se va a notar que hay una ausencia de un acúmulo de saliva y del suelo, también en el suelo de la boca, y va a provocar lesiones en la lengua. Va a provocar estriaciones, como lo vemos en la imagen que tenemos de la lengua, y también puede haber o puede ocasionar una depapilación de la lengua. La segunda manifestación clínica dentro de manifestaciones glandulares que tenemos es la xeroftalmia, que es la resequedad la resequedad ocular. Entonces, esta resequedad ocular va a provocar que se disminuya la secreción lagrimal y va a producir una sensación de un cuerpo extraño dentro del ojo. Va a haber también irritación, y esto va a provocar que haya una fosfosensibilidad bastante importante. Va a provocar también que haya infecciones, puede haber queratitis o conjuntivitis, y en algunas ocasiones esta disfunción puede progresar mucho más y va a causar
la combinación de las dos que les mencionaba, una queratoconjuntivitis que va a ser que va a provocar aún más la sequedad de los ojos. Y también se va a ver afectada la piel, vamos a tener sequedad cutánea e incluso sequedad genital, la sequedad nasal también. Esta sequedad nasal la vamos a encontrar más o menos en un 30%, la cutánea de un 30-60%, y la sequedad genital no es tan común, pero sí se puede presentar. Y la segunda, para la parte de manifestaciones extraglandulares, estas pueden ser de forma, pueden variar de la forma en la que se presenta la enfermedad y se destacan de manera típica síntomas pues muy inespecíficos como lo son fatiga, debilidad, también puede presentar artralgias, rigidez o alteraciones en el sueño y también alteraciones en la esfera del ánimo. Entonces realmente es un cuadro clínico bastante confuso, que sí se puede confundir con cualquier otra patología y esto va a provocar que sea difícil diferenciarlo, por ejemplo, de una fibromialgia por las características que tiene. También se van a ver afectados, puede verse afectado, la literatura decía que más o menos un 11% puede haber una afección pulmonar y esta afección tiene una implicación bronquialveolar y puede haber también presencia de un derrame pleural o de una, más comúnmente de un derrame pleural, que es la alteración más frecuente. Entonces, si se dan cuenta, presenta también alteraciones pulmonares, entonces es bastante complicado diferenciarlo. Y ahorita vamos a ver los criterios para poder hacerlo de manera correcta. También puede presentar, gracias. También puede presentar alteraciones gastrointestinales que van a ser la disfagia. Ya lo mencionábamos por el tema de la secreción salival. Se va a ver afectada la motilidad esofágica, gastritis crónica puede presentar e incluso también puede haber una presencia de pancreatitis o también de hepatopatías. ¿Qué más? A nivel renal también puede haber una afectación, se puede afectar principalmente, puede haber daño glomerular, ya sea por una glomerulonefritis membranosa o una membrana proliferativa. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos signos y síntomas que pueden confundir la patología. La siguiente, ahora sí, Vania, por favor. Para el diagnóstico, principalmente vamos a tener cuadro clínico, que va a ser la secreción la afección de la secreción de las glándulas. Este diagnóstico, pues, va a ser clínico y vamos a identificarlo con la combinación de los signos que ya les mencionaba. También le vamos a sumar a este diagnóstico hallazgos de laboratorio y vamos a utilizar los criterios clasificatorios del Grupo de Consenso Europeo-Americano. Ahorita los vamos a ver. Entonces, ante la sospecha de este síndrome, vamos a realizar pruebas de rutina de laboratorio. Van a incluir, obviamente, por las características del cuadro clínico que mencionábamos, un perfil renal y hepático también, reactantes de fase aguda y factor reumatoide, proteinograma, inmunoglobulinas y complemento, sedimentos en orina, hemograma y coagulación. Y además vamos a solicitar un test inmunológico para determinar ANA y ANCA. Estas dos últimas, la ANA y la ANCA, lo vamos a hacer en casos de vasculitis, que es un tema que vamos a ver ahorita después de este. Y de manera más específica vamos a solicitar anticuerpos que ya mencionábamos cuáles eran los dos, el anti-RO-SSA y el anti-LA-SSB. También vamos a pedir otros anticuerpos, pero principalmente y los más importantes van a ser esos dos, porque nos van a orientar a si es un síndrome de Sjögren primario o secundario. Se me pasaba a decirles esa parte también. El síndrome de Sjögren primario
la principal característica es que no sabemos cuál es realmente su etiología, mientras que el secundario viene como consecuencia de alguna otra patología de las que mencionábamos antes. Por ejemplo, puede ser también secundaria lupus, que es el tema que vimos anterior. Y la siguiente, Vane, por favor. Ok, vamos a ver los criterios de clasificación. Estos criterios se dividen por secciones. Son 6 secciones las que vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, les puse un asterisquito y dice, por ejemplo, 1 positiva o 2 positivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que necesitamos al menos una respuesta positiva a las preguntas que vienen en el siguiente cuadro. Ok, el primer apartado van a ser síntomas oculares. Vamos a necesitar una respuesta positiva a las siguientes preguntas. La primera, ¿ha tenido usted molestias de tipo de sequedad de ojos, ya sea que sea diaria, persistente o durante más de 3 meses? La segunda pregunta, ¿tiene usted sensación frecuente de arenilla o gravilla en los ojos? La tercera pregunta, ¿utiliza lágrimas artificiales más de 3 veces al día? El segundo apartado es para los síntomas orales. También necesitamos al menos una respuesta positiva a una de las siguientes preguntas. La primera, ¿ha tenido sensación diaria de boca seca durante más de 3 meses? La segunda pregunta es, ¿ha tenido adulto sensaciones de inflamación de las glándulas salivales, ya sea que sea recurrente o persistente? Y la tercera pregunta, ¿tiene usted que beber líquidos para ayudarse a tragar la comida seca? Estas preguntas, si se dan cuenta, van relacionadas al cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente. La tercera, el tercer apartado son los síntomas oculares. Entonces, si hay evidencia objetiva de la afección ocular, la vamos a definir como al menos una prueba positiva de las que vamos a mencionar. Se va a hacer el test de Schimmer realizado sin anestesia. Debe ser menor o igual a 5 milímetros en 5 minutos. Vamos a solicitar también una tinción de rosa bengala o cualquier tinción ocular. Debe tener una puntuación mayor o igual a 5 según el sistema de Bisterbel. La verdad no sé cómo se pronuncia. La siguiente, Vane, por favor. Y el apartado 4 es la parte de la histología. Va a haber una presencia de cialodenitis focal linfocítica en una biopsia que vamos a mandar a hacer. Esta biopsia debe ser de una glándula salival menor, que vamos a obtenerla de mucosas con una apariencia que nosotros veamos que es normal. La va a evaluar obviamente pues el patólogo y debe tener un focus score de 1 o mayor, de igual o mayor que 1, y va a estar definido por el número de focos linfocíticos que el patólogo nos refiera. Estos van a estar pues adyacentes a la mucosa, que va a tener una apariencia normal, pero va a tener más de 50 linfocitos. Entonces, hay que evaluar bien el tejido glandular. El apartado número 5, vamos a tener que buscar, también va a ser una positiva para lo siguiente que vamos a realizar. Vamos a evaluar flujo salival no estimulado, que va a ser menor o igual de 1.5 milímetros en 15 minutos. Un cialograma parotidia con cialectasias difusas. Vamos a encontrar que el patrón va a ser puntiforme, cavitatorio o destructivo, y no va a haber evidencia de que haya una obstrucción de los conductos principales. Vamos a también solicitar una gamografía de las glándulas salivales con retardo de captación, y en ella vamos a encontrar que hay una disminución de la concentración o también del retardo
retardo de la excreción de la saliva. Y por último, el apartado número 6 son los anticuerpos. Vamos a encontrar los anticuerpos que ya mencionábamos, que son los dos más importantes, van a estar presentes en suero, ya sea que aparezca solo uno o que aparezcan los dos. ¿Le cambias, Vale, por favor? Ok. ¿Para qué nos van a servir los criterios? Pues obviamente para hacer el diagnóstico, pero como les mencionaba, el síndrome de Sjögren primario no vamos a conocer su etiología, mientras que el secundario pues va a ser consecuencia de alguna otra patología. Entonces, para el primario, los pacientes que no tengan una enfermedad que esté asociada a ellos, lo vamos a definir como biopsia o anticuerpos positivos, cumple un total de 4 de los 6 grupos. Estos, al menos 4 de los 6, deben ser 3 de los primeros 4 criterios, es decir, del grupo 3, 4, 5 y 6, y vamos a utilizar, hay que hacer la suma de los puntajes que tenemos, o más bien de las características positivas que están presentándose en los criterios. Y para el síndrome de Sjögren secundario, es decir, que vienen con una enfermedad asociada, vamos a tener la presencia del grupo 1 o 2 y más de otros 2 del grupo 3, 4 y 5. La siguiente, por favor. No, antes, Vane, por favor. Aquí se me pasa a decirles que hay pruebas complementarias que vamos a pedir para que nos apoyen con el diagnóstico. Entonces, vamos a utilizar las pruebas complementarias que vamos a utilizar son las que mencionábamos en los criterios de la cialografía, la gamografía, el estudio con el patólogo, es decir, la parte histológica, y las tinciones nos van a ayudar muchísimo. Para evaluar también órganos que estén afectados, que sean extraglandulares, ya veíamos el cuadro clínico que podía presentar, van a ser necesarias radiografías para evaluar, por ejemplo, los pulmones, y vamos a usar también tomografías, ya sea lo ideal sería una tomografía de alta resolución para ver o observar bien la afección pulmonar que pueda haber. Y también un ataque craneal o una resonancia magnética para descartar o confirmar que hay alguna afección neurológica. E incluso también podemos pedir histología de cutánea o renal mediante una biopsia, pero eso solo sería en caso de que sospechemos de que hay lesiones extraglandulares de importancia. La siguiente, Mane, por favor, ahora sí. Para el tratamiento, actualmente no existe como tal ninguna terapia que pueda modificar la evolución pues natural de la enfermedad, pero en cuanto a las afecciones glandulares, por ejemplo, va a ser de mucha importancia el tratamiento sintomático para que podamos dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, de manera general, vamos a aconsejar hidratación para la piel, para las mucosas, que nuestro paciente use gafas de sol como protección, la higiene bucal que debe ser exhaustiva, porque si recuerdan les mencionaba en el cuadro clínico que la falta de saliva puede provocar que haya una proliferación bacteriana. Y específicamente se va a llevar a cabo tratamiento sustitutivo de lágrimas artificiales para los ojos, saliva artificial en aerosol o lubricante nocturno para la cavidad oral, lubricantes solubles para el mucus de la vagina, y vamos a usar productos grasos o cremas, incluso ungüentos para la piel. Y también vamos a poder emplear fármacos secretagogos como la pilocarpina, que nos va a ayudar pues para tratar la resequedad de la boca.
En cuanto al control de manifestaciones, ¿le puedes cambiar, Vane, por favor? Ok, en cuanto al control de manifestaciones extraglandulares, el tratamiento se va a adaptar según el órgano que esté implicado y la gravedad del cuadro clínico que presente el paciente. Debemos más bien utilizar AINES para tratamiento asintomático como las atromialgias y la inflamación de las glándulas, que sea, o sea, que no sea una inflamación de importancia. Vamos a usar FAMES también y terapia esteroide a dosis bajas para el control, por ejemplo, de la artritis en caso de que sea un síndrome de Sjögren secundario, o para la vasculitis también. E incluso si nuestro paciente llegase a presentar neuropatías también. Y también la literatura nos marcaba que para el caso de que haya un daño pulmonar o de sistema nervioso, hay que utilizar dosis altas de esteroides junto con inmunosupresores. Y eso sería lo más importante del síndrome de Sjögren. La siguiente, por favor. Ya me parece que ya es la bibliografía. Sí. Denme un segundo en lo que conecto los audífonos. Listo, ¿ya me escuchan? Sí. Excelente. Yes. Bueno, pues ahora vamos a tratar el tema de las vasculitis. La verdad es que es un montón, y sobre todo porque se dividen entre vasculitis sistémicas y dérmicas, pero vamos a enfocarnos en lo que son las vasculitis sistémicas. Y bueno, vamos a empezar. Voy a darles primero una definición de todo en conjunto de lo que son las vasculitis, y después vamos a tratar solamente algunas que son las más importantes o las que sí se llegan a presentar en México. Ahora, como definición, tenemos que las vasculitis son un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos, el deterioro u obstrucción al flujo de sangre y daño a la integridad de la pared vascular. U otro autor, la misma definición, grupo de condiciones o síndromes que se caracterizan por inflamación y necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos, desde procesos benignos hasta autolimitados a procesos malignos. Dependiendo de cuál sea el tipo de vasculitis, va a ser cada uno de los vasos afectados. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, Vane, por favor? En epidemiología, bueno, la incidencia es 1 de cada 2,000 individuos a nivel mundial. En México, la verdad es que no hay mucha información en general de vasculitis sistémicas, porque hay para cada tipo de vasculitis, sobre todo para la de Takayasu, que es la que más se da, pero pues lo que pude rescatar es que al menos es de 20 habitantes por cada millón. Y bueno, el tipo de las vasculitis se pueden presentar en cualquier edad, sin embargo, tienen 2 picos. Las que se presentan comúnmente en los adultos tienen un pico en los 47 años, y las vasculitis que son pediátricas van a tener un pico alrededor de los 7 años. Va a haber un ligero predominio en sexo femenino en general, porque como ya los veremos dentro de cada uno, hay diferente predominio para cada uno entre mujeres y hombres. Aquí les puse creo que no sé, mi puntero. Bueno, aquí les puse este triángulo, que es básicamente de la primerita que tenemos, que es arteritis de células gigantes, pues es la que más se presenta a nivel mundial, y hacia abajo las incidencias. Sin embargo, en México la que más se presenta es la arteritis de Takayasu. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiología hay un sinfín de etiologías, pero lo podemos dividir en estos 5 grandes rubros. Dentro de las idiopáticas, pues vamos a tener que son la mayoría de las vasculitis, al menos un tercio o abarcando hasta la mitad de las vasculitis van a presentarse de manera idiopática. Una gran cantidad va a presentarse secundaria a lo que son usos de fármacos, que es entre el 10 y el 24%. Dentro de los fármacos, la verdad es que los artículos que yo leí marcaban un montonal de fármacos, pero estos son los más rescatables, que sería amoxicilina, analgésicos, AINES sobre todo, y diuréticos. Y generalmente cuando la vasculitis es secundaria a fármacos, va a dañar principalmente lo que es piel y raramente riñón y pulmón. Y bueno, aquí les puse un medicamento
que es el principal que va a afectar dentro de lo que son las vasculitis mediadas por ANCA. Dentro de las infecciones, pues estas abarcan lo que es el 20% de las etiologías y comúnmente son por tracto respiratorio superior y en este caso van a ser producidas por lo que es Streptococcus beta hemolítico o hepatitis. Incluso aquí en el cuadrito que les puse del lado izquierdo, en asociadas a procesos infecciosos, pues pone un montonal más, pero estas dos que yo les acabo de mencionar, pues son las más comunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas va entre 10 al 15% de las vasculitis y tenemos principalmente lo que es artritis reumatoide, lupus eritematoso, el síndrome antifosfolípido y el síndrome de Sjögren, lo que nos acaba de explicar Julie. Y neoplasias, las vasculitis secundarias a neoplasias son muy raras, pero comúnmente son por enfermedades que son linfoproliferativas. En este caso, pues es menos del 1% las vasculitis que vamos a tener por este caso. ¿Me puedes cambiar, por favor, Vanesita? Bueno, esta es la clasificación. En general, la clasificación de las vasculitis se dan dependiendo del grado, del tipo de vaso que está afectando. Las podemos dividir como vasculitis de grandes vasos, vasculitis de medianos vasos y vasculitis de pequeños vasos. Yo les puse en una flechita las que son más relevantes, tanto que hay más información en México como que serían las más importantes. De grandes vasos les voy a hablar acerca de arteritis de Takayasu. De vasculitis de medianos de vasos, yo les voy a hablar de enfermedad de Kawasaki y otro equipo les va a hablar acerca de panarteritis nodosa clásica. Y dentro de pequeños vasos les voy a hablar de lo que es púrpura. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la fisiopatogenia, se las voy a dar general en cuanto a todas las vasculitis para no detenernos muchos en ello. En general, el mecanismo va a producir una activación de neutrófilos y de monocitos, y estos se van a adherir, si no pueden ver mi cursor, bueno, si Vani me ayuda a señalar mejor, y estos van a producir una activación de neutrófilos y de monocitos, como les decía, estos se van a adherir al endotelio vascular y van a producir el daño estructural dentro de lo que es el endotelio, dependiendo de cuál sea el vaso afectado. Y van a producir este daño porque van a producir la liberación de enzimas líticas y van a generar radicales de oxígeno, entre muchos otros factores inflamatorios dentro de cada una de las vasculitis. Este cuadro, este diagrama que les puse, solamente háganle caso a lo de abajo, porque en general es que es el que mejor se expresaba en cuanto a la activación de neutrófilos y monocitos, pero pues ustedes ven ahí medicamentos y demás, porque platicaba acerca de las vasculitis que son mediadas por ANCA. Entonces, básicamente solo era para ilustrarles que van a tener un mecanismo común, o sea, al final por donde llegue la cascada de inflamación, al final va a llegar en un daño endotelial mediado por lo que son los neutrófilos y los monocitos, por la producción de las enzimas y de los radicales. Pero para llegar a esta cascada de inflamación puede haber 3 diferentes mecanismos. El primero, puede haber una localización de complejos inmunes en las paredes vasculares por depósito o la formación in situ. Aquí, en esta primera categoría, vamos a ubicar a lo que es la púrpura de Schindler-Lynch, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis lúpica y las vasculitis reumatoideas. En el segundo, va a ser por unión directa de anticuerpos antígenos presentes en las paredes vasculares. Y aquí vamos a encontrar sobre todo lo que es la enfermedad de Kawasaki. Y el tercero, pues va a ser una activación de leucocitos por anticuerpos específicos para antígenos leucocitarios. Y en este grupo va a participar principalmente lo que son todos las vasculitis mediadas por ANCA, que son anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos, la polianteritis microscópica y el síndrome de Sturge-Strauss. Siguiente, por favor. Bueno, la verdad es que las vasculitis, dependiendo de dónde o qué vasos vayan a afectar, es la sintomatología que va a tener. Sin embargo, aquí les puse un panorama general de qué es lo que van a afectar en sí las vasculitis. Las manifestaciones constitucionales, en la mayoría van a estar, sin importar de cuál sea la vasculitis, que sería pérdida de peso, fiebre, astenia y adinamia. Las manifestaciones musculoesqueléticas no se ven en todas, pero si las hay, puede haber mialgia, artralgia y artritis. Y las lesiones cutáneas, como puede ser urticaria, la púrpura palpable, como ya veremos más adelante, pápulas, nódulos, bulas necróticas y úlceras. Dentro de las menos
frecuentes, pero que sí se llegan a dar, pues va a estar las neuropatías, que puede ser mononeuritis múltiple y neuropatía periférica sensorial, el tracto respiratorio, que afectando el tracto respiratorio, bueno, pues principalmente puede ser alveolitis, hemorragia pulmonar, infiltrados, nódulos, asma y hasta sinusitis. Y de la afectación renal, pues bueno, hay un montón de afectaciones a nivel renal, que aunque no son comunes, sí llegan a darse: hipertensión, sedimento renal anormal, proteinuria, glomerulonefritis necrotizante. Y las gastrointestinales, ahí estos iban a aparte, bueno, esas fueron renales. Ahora, gastrointestinales, pues las más comunes serían diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hemorragia y enzimas hepáticas elevadas. Y del sistema nervioso central, pues puede haber alteraciones como lo que son las cefaleas, alteraciones visuales, neuropatía craneal, crisis convulsivas y hasta alteraciones en el estado de conciencia, dependiendo de qué tan afectado esté el paciente. La siguiente, por favor. Ahora ya les voy a hablar de las 3 que yo les había mencionado que les iba a profundizar más. La primera es la arteritis de Takayasu. Esta es una vasculitis granulomatosa que afecta las arterias elásticas de gran calibre. Fundamentalmente va a afectar lo que es la aorta y sus ramas principales, y de forma especial, muy rara vez, lo que son los troncos supraórticos. Bueno, yo les había comentado que va a haber vasculitis que van a tener un predominio en edad pediátrica y otra en adultos. Esta va a ser principalmente en adultos. Suele debutar antes de los 40 años y esta va a ser más frecuente en mujeres. Lo encontré diferente, encontré relaciones de 9-1 u 8-1, pero la verdad es que pues no varían mucho. La cuestión es que sí es muy grande la diferencia entre que afecta más a mujeres que a hombres. La etiopatogenia, pues puede ser principalmente por factores que son genéticos, sin embargo no se tiene bien determinada cuál sería. La evolución suele ser crónica y progresiva y va a estar asociada a una elevada morbilidad y disminución de lo que es la calidad de vida. Ahí les puse una imagencita más o menos de la afectación que tendría a nivel de los vasos. Podemos ver una arteria normal y una arteria de Takayasu, como vemos, una cosota tremenda y enorme. Y bueno, en general se va a caracterizar por una inflamación sistémica, dolor y signos y síntomas de estenosis, oclusión o dilatación de lo que son los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, bueno, la enfermedad la vamos a poder dividir en 2 fases, una fase temprana o una fase crónica. Dentro de lo que es la fase temprana, o también llamada sistémica o pre-estenótica, vamos a encontrar 2 diferentes características. La verdad es que les traté de buscar imágenes de cortes histológicos, pero no encontré, así que solamente se las voy a describir. En la fase temprana vamos a encontrar inflamación difuso granulomatosa de la superficie media y la adventicia con engrosamiento de la íntima y con inflamación perivascular. Y a nivel de cuadro clínico, en una fase temprana, pues va a haber fiebre, sudoración nocturna, ataque al estado general, pérdida de peso, artralgias, mialgias y anemia leve. La verdad es que, por lo que la literatura mencionaba, va a ser muy raro que nosotros encontremos un paciente en fase temprana, porque la mayoría de las veces pues se puede confundir con cualquier otra cosa y los tratan por otra cosa y lo último que se les viene a la cabeza pues la enfermedad de Takayasu. Pero, a diferencia de la etapa temprana, pues está la etapa crónica o también llamada tardía, sin pulso o postestenótica, que va a haber a nivel histológico un adelgazamiento de la media con ruptura de las fibras elásticas, engrosamiento y fibrosis de la adventicia con marcada proliferación de la íntima. Y el paciente, como lo vamos a ver, pues va a haber estenosis arterial u oclusión del aneurisma y lo más característico de los pacientes es que van a presentar una claudicación de las extremidades. Gracias. De las arterias más afectadas en Takayasu, la principal les van a ser las subclavias y las carotídeas. Les puse este cuadro que es sobre todo de qué otras podrían llegar a afectar por orden de diferencia, pero pues las que más se presentan son afectación a nivel de subclavias o afectación a nivel de carótidas. Otra más, Vania, por fin. Y pues dentro de las manifestaciones clínicas más importantes, esto sobre todo
A nivel ya de fase crónica, porque como les dije es un poquito más difícil agarrarlos en fase temprana, pues vamos a tener el síndrome constitucional, artromialgias, ausencias de pulso, soplos o frémitos, hipertensión arterial, claudicación de extremidades, que como les digo es de las más importantes y como ven va a afectar hasta el 70% de todos los pacientes. Asimetría en la presión arterial, este es un signo muy característico, va a variar la presión arterial entre si la tomamos del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, pero va a haber una diferencia muy marcada de esta diferencia. Puede haber también presentar cefalea o vértigo, carotidinea, alteraciones visuales, como ya les había comentado, insuficiencia aórtica, retinopatía específica o incluso ya en un nivel muy avanzado y muy rara vez lo que son accidentes cerebrovasculares. Siguiente, por favor. Bueno, para la clasificación es principalmente con estudios de imagen, como está el cuadro 1, que es el que tienen a la izquierda, se va a clasificar dependiendo de dónde esté la afectación. Va a ser tipo 1 si las ramas, si el afectado va a ser las ramas del arco aórtico. Va a ser tipo 2A si la afectación está en aorta ascendente. Están abajito las imágenes de más o menos como lo veríamos en el estudio. Gracias, Vani. La tipo 2B va a ser lesiones, la misma que en la 2A, pero vamos a aumentar lo que es el involucramiento de la aorta torácica descendente. La del tipo 3 va a haber una aorta torácica, va a estar afectada la aorta torácica descendente, la abdominal y arterias renales. El tipo 4 va a estar afectado lo que es la arteria abdominal y las arterias renales, una o ambas. Y para el tipo 5, pues va a haber todas las lesiones del tipo 2B y del 4, pero pues específicamente, pues, o sea, bueno, van a estar afectadas todo esto. Vamos a juntar tanto como las que son del tipo 2B y las que son del tipo 4. Bueno, aparte de esta clasificación, también vamos a especificar si hay lesiones en las arterias coronarias. Pero no, esto es para lo de abajo. Hay unas tablas de criterios de la Academia de Reumatología, pero hay una pequeña diferencia. México en la GPC las divide entre criterios mayores y criterios menores. Sin embargo, la clasificación del Colegio Americano de Reumatología nada más las menciona como que debe cumplir al menos 3 de los 6 criterios. Como ya les había mencionado, el primero es que se presenta en personas menores de 40 años, la claudicación de los miembros, que es uno de los más característicos, como ya les había dicho, la disminución del pulso braquial, discrepancia en las presiones arteriales diastólicas de ambos brazos. Como les digo, va a haber una diferencia muy marcada. Aquí nos dice que va a ser mayor de 10 milímetros de mercurio. Y solo va a ser un soplo audible en la auscultación de las arterias subclavias o de la aorta abdominal. Y a estas podemos incluir ya las que les había mencionado en la clasificación del humano sobre las anomalías que vayamos a encontrar en la arteriografía. Y ya como les decía, además de estos 6 tipos, también tenemos que especificar si va a haber una lesión en las arterias coronarias o pulmonares, y se lo vamos a indicar como C+, si la lesión hay en arterias coronarias, o como P+, si va a haber en pulmonares, o ambas, ¿no? Siguiente, por favor. Y dentro de lo que les decía de la clasificación es que la verdad es que más que clasificación son criterios diagnósticos, como para... La única clasificación realmente es la de imagen que les acabo de mandar, pero esto es más que clasificación, es sí, criterios diagnósticos. Y como les decía, esta imagen es de la GPC y en lugar de pedirte que tengas 3 de los 6 totales, te pide que haya la presencia de al menos 2 criterios mayores o un criterio mayor, más 2 o más criterios menores o 4 o más criterios menores. Ahora, dentro del criterio obligatorio, tanto aquí como en la de la Asociación Americana de Reumatología, es que la edad tiene que ser menor de 40 años. Dentro de los criterios mayores van a ser los hallazgos mediante técnicas de imagen de la lesión arterial, que es de la clasificación del humano que ya les había comentado, región media de la arteria subclavia izquierda o si la afectación está en la región media de la arteria subclavia derecha. Y de los criterios menores vamos a encontrar la hipertensión arterial, como ya les había dicho con el cambio de la diferencia de las 2 presiones, una BCG elevada, una carotidinea y una insuficiencia aórtica. Y bueno, dentro de los hallazgos mediante técnicas de imagen de la lesión arterial, pues que hay una lesión de arteria pulmonar, un compromiso de la carótida común izquierda en su porción media, tronco brachiocefálico, aorta torácica descendente o aorta abdominal. Si se dan cuenta, dentro de esta categoría de los criterios menores, básicamente es la clasificación en humano.
por favor, la siguiente. Bueno, en general, los artículos que yo leí, incluso la GPC, marcan que va a ser muy raro encontrar los laboratorios alterados, o que si encontramos los laboratorios alterados con este tipo de alteraciones, pues vamos a pensar en cualquier otra cosa más, no en la vasculitis de Takayasu. Pero dentro de las que podríamos encontrar si hacemos los laboratorios... Dígame. Nos vamos a detener aquí. Ujú. Nos vamos a ver el miércoles a la 1:30 porque mañana tengo quirófano. ¿Saben qué? No, nos vamos a ver en la mañana. En la mañana a las 8:30 porque entro a seguir. Entonces ya nomás a la hora que me digan que me tenga que bajar a quirófano ya me voy. ¿Sí? Sí, doc. Las preguntas van a ser mañana. Sí, Está porque bien. ahorita la oficina me la van a cerrar. Ok, sí. ¿Sí? Entonces nos vemos problema. mañana 8:30, por favor. Sí, Sí, doc. doc. Sí, doc. Gracias, Por doc. favor. Hasta Gracias. mañana. Sí, doc. Mañana.